Un árbol que explota como una bomba, otro ciega con solo tocarlo, y uno parece inofensivo, hasta que es demasiado tarde. Vamos a verlos. En algún lugar de una playa soleada del Caribe o Florida, un árbol se yergue tranquilo, ofreciendo una sombra perfecta. Para alguien desconocido, podría parecer el lugar ideal para descansar. Sin embargo, acercarse demasiado a este árbol, conocido como manzanillo, podría causar serios problemas. El manzanillo se ha ganado una reputación escalofriante por algo. Sus pequeños frutos verdes se asemejan a inofensivas manzanas silvestres, pero esconden un poderoso secreto. Si alguien los muerde, podría experimentar graves molestias. Quienes han tenido la mala suerte de probarlos han reportado intensas sensaciones de ardor en la boca y la garganta. Ni siquiera las hojas ni la corteza son seguras. El manzanillo produce una savia lechosa que, al tocarla, puede causar dolorosas reacciones cutáneas. Durante la lluvia, el agua que gotea de sus hojas puede transportar compuestos tóxicos, lo que provoca graves irritaciones cutáneas en las personas cercanas. En las regiones donde crece, algunas comunidades marcan estos árboles con señales de advertencia o pintan una franja roja alrededor del tronco para proteger a los viajeros. Y hay más. Si se quema la madera, el humo que libera puede irritar los ojos y los pulmones, a veces incluso causar problemas de visión temporal. Es un peligro silencioso, uno que no siempre es fácil de ver hasta que es demasiado tarde. Lo más inquietante es la apariencia común del manzanillo. Sus hojas brillantes y su tentador fruto no insinúan los riesgos que se esconden bajo la superficie. El manzanillo demuestra que algunas de las creaciones de la naturaleza de aspecto más pacífico pueden ser las más peligrosas. Al explorar los bosques costeros donde crecen estos árboles, los lugareños saben bien que deben mantener la distancia. La naturaleza, después de todo, no siempre advierte antes de actuar. A veces simplemente espera, silenciosa y quieta. Si pensabas que un árbol no podía lanzar un ataque sorpresa, el árbol sandbox podría hacerte cambiar de opinión. Encontrado en regiones tropicales como el Amazonas y partes del Caribe, este monstruo a menudo es llamado el árbol dinamita, y se gana ese nombre, literalmente. A primera vista, el árbol sandbox parece un gigante robusto y puntiagudo. Su tronco está cubierto de espinas afiladas que disuaden a los animales y a los humanos curiosos de acercarse demasiado. Pero lo que realmente distingue a este árbol es su fruto. Cuando las vainas de semillas maduran, no caen suavemente al suelo, explotan. Estamos hablando de una explosión real lo suficientemente fuerte como para lanzar semillas en todas direcciones a velocidades que alcanzan los 240 km por hora. Ser golpeado por uno no solo es doloroso, sino que puede ser peligroso, incluso mortal. En algunas zonas, la gente ha comparado el sonido de las vainas explosivas del árbol sandbox con el de un disparo. Si estás caminando por un bosque tropical y escuchas fuertes crujidos a lo lejos, puede que no estés cerca de la civilización. Puede que solo estés cerca de este árbol armado y cargado por la propia naturaleza. Con un tronco cubierto de púas y frutos que se convierten en granadas en miniatura, el árbol sandbox parece sacado de una salvaje historia de ciencia ficción, pero es muy real y ha aterrorizado a exploradores y científicos durante siglos. Pararse demasiado cerca en el momento equivocado podría dejarte un recuerdo o una lesión que dure toda la vida. Hablando de peligros ocultos, no todos los árboles mortales necesitan lanzar un ataque. Algunos matan silenciosamente sin hacer ruido. Pasemos a un árbol que se ha ganado una reputación escalofriante en la historia de la humanidad, no porque explote, sino porque envenena sin dejar rastro. En los apacibles paisajes del sur de la India, un asesino silencioso crece en los humedales y riberas de los ríos. El árbol del suicidio, también conocido como Cerbera odolam, no parece amenazante. De hecho, sus suaves flores blancas y frutos verdes podrían integrarse perfectamente en cualquier paraíso tropical. Pero lo que se esconde en esos frutos es lo que convierte a este árbol en una de las plantas más letales de la Tierra. El Cerbera odolam contiene una poderosa toxina natural que puede causar insuficiencia cardíaca si se consume. Lo aterrador, el veneno puede ser muy difícil de detectar. Durante muchos años se utilizó en crímenes secretos porque los síntomas a menudo imitaban causas naturales. Los científicos aún lo estudian hoy en día por su sigiloso funcionamiento, como un arma perfecta oculta a plena vista. Las semillas del árbol del suicidio se conocían antiguamente como semillas asesinas en la tradición local. Sin embargo, a pesar de su reputación, este árbol continúa prosperando en sus tierras nativas. Su belleza no ofrece ninguna advertencia, ninguna aura siniestra, ninguna señal de peligro, solo una flor delicada que esconde un corazón letal. Lo que hace al árbol del suicidio aún más inquietante es la facilidad con la que alguien podría confundirlo con algo inofensivo. Un simple bocado, un simple error, y la historia podría tomar un giro muy oscuro. Afortunadamente, la conciencia sobre esta planta ha aumentado, y las estrictas protecciones en algunas regiones ayudan a prevenir encuentros trágicos. Después de conocer la amenaza silenciosa del árbol del suicidio, podrías creer que ya lo has oído todo. Pero la naturaleza aún guarda sorpresas peores. Algunos árboles no necesitan veneno ni semillas explosivas para convertirse en una pesadilla.
A veces, solo rozarlos es suficiente para desatar la agonía. En lo profundo de las selvas tropicales de Australia, crece un árbol que parece demasiado extraño para ser real. Conocido como el Gympie Gympie, esta planta de aspecto inocente ha sido considerada una de las más dolorosas del planeta. Oculta entre la vegetación, puede convertir un simple roce con sus hojas en una experiencia inolvidable. Las hojas del Gympie Gympie están cubiertas de finos pelos casi invisibles. Cuando alguien toca la planta accidentalmente, estas diminutas agujas pueden desprenderse e incrustarse en la piel. Quienes lo han experimentado describen la sensación como un intenso escozor que puede reaparecer con el más mínimo roce, incluso meses después del contacto inicial. Es una especie de recordatorio de que la naturaleza no siempre juega limpio. Lo engañoso del Gympie Gympie es su apariencia. Sus grandes hojas acorazonadas parecen acogedoras, casi suaves. De hecho, los primeros colonos a veces lo confundían con plantas comestibles, con resultados muy desafortunados. Incluso hoy en día, los investigadores que estudian este árbol deben usar equipo de protección pesado, incluidos guantes gruesos y respiradores, para evitar cualquier contacto. Este árbol ha causado tanta preocupación que se han colocado señales de advertencia en las zonas donde crece. Algunos informes incluso mencionan animales que se acercan demasiado y se ven abrumados por los efectos. No hay ataques agresivos ni ruidos fuertes, solo un roce silencioso que deja una impresión duradera. Tras oír hablar de un árbol que puede causar meses de incomodidad por un solo error, podría parecer que nada podría superarlo. Pero la naturaleza aún guarda haces más profundos bajo la manga, como árboles que albergan silenciosamente uno de los venenos naturales más temidos por la ciencia. En los densos bosques del sur y sudeste de Asia crece el árbol de estricnina, una planta que ha fascinado y atemorizado a la humanidad durante siglos. A simple vista, parece completamente común. Un tronco fuerte, ramas extendidas y racimos de hojas verdes. Pero en el fondo de sus semillas se encuentra una de las toxinas naturales más poderosas jamás descubiertas, la estricnina. La estricnina es una sustancia que puede causar graves reacciones musculares en el cuerpo humano. Antiguamente se usaba en pequeñas cantidades como medicamento, pero no tardó mucho en darse cuenta de lo peligrosa que podía ser si se manipulaba mal. Históricamente, esta toxina se asociaba con el misterio y el miedo, dando lugar a innumerables leyendas oscuras e historias susurradas. Las semillas del árbol de estricnina son pequeñas, duras y están llenas de poder químico. Consumir incluso una pequeña cantidad puede causar graves problemas de salud. Por eso en muchas regiones el árbol es a la vez respetado y temido. Los lugareños han aprendido a reconocerlo y a evitar usar sus partes a menos que sean preparadas adecuadamente por expertos capacitados. Curiosamente, a pesar de su oscura reputación, el árbol de estricnina no solo representa peligro. Se han estudiado partes de él por sus complejas propiedades químicas, ofreciendo información valiosa para la ciencia y la medicina. Es un recordatorio de que incluso las partes más intimidantes de la naturaleza pueden albergar capas ocultas de valor. Desde bosques silenciosos hasta bulliciosos asentamientos humanos, el árbol de estricnina se ha erigido como un símbolo de cómo algo completamente natural puede ejercer un poder casi sobrenatural, y está lejos de ser el único árbol del mundo que puede sorprendernos con lo que encierra en su interior. En las regiones cálidas del mundo, la adelfa florece en parques, jardines y a lo largo de las carreteras. Con sus gruesas hojas verdes y flores rosas, blancas o rojas, es el tipo de planta que luce perfecta en cualquier paisaje soleado. Pero bajo esa alegre superficie se esconde una de las plantas más tóxicas jamás cultivadas por la humanidad. Cada parte de la adelfa, hojas, flores, tallos e incluso el néctar, contiene potentes sustancias químicas naturales que pueden causar graves problemas de salud si se ingieren. Se han dado casos de personas o animales que masticaron hojas de adelfa por error, sin percatarse del peligro oculto. Incluso las ramas secas siguen siendo tóxicas mucho después de cortar la planta. El peligro de la planta no se manifiesta con signos evidentes. No hay mal olor ni colores extraños. Se yergue orgullosa y silenciosa, ofreciendo belleza sin insinuar los riesgos que conlleva. De hecho, en algunas culturas antiguas, la adelfa se plantaba intencionalmente como barrera protectora, no porque formara un muro, sino porque muy pocos se atrevían a atravesarlo. A pesar de su reputación, la adelfa sigue siendo una planta decorativa popular hoy en día, especialmente en climas más cálidos como California, Florida y algunas zonas de Texas. Los jardineros simplemente aprenden a manejarla con cuidado y a respetar su poder secreto. Después de todo, algunas de las fuerzas más peligrosas de la naturaleza tienen las caras más atractivas. Mientras que la adelfa esconde el peligro tras sus brillantes pétalos, algunos árboles se basan en su tamaño y fuerza bruta, y a veces la amenaza no reside en el árbol en sí, sino en lo que se derrumba desde arriba. En las selvas montañosas de Australia, antiguos gigantes aún se alzan imponentes. Entre ellos se encuentra el pino buña, un árbol tan enorme y único que parece un vestigio de tiempos prehistóricos. Y aunque no es venenoso, esconde otro tipo de peligro: el que cae directamente del cielo. El pino buña produce algunas de las piñas más grandes del mundo. Cada una puede pesar hasta 18 kilogramos, aproximadamente el tamaño de una bola de bolos. En lo alto de las ramas, docenas de estas enormes piñas cuelgan silenciosamente.
Cuando maduran, pueden caer sin previo aviso desde alturas de más de 30 metros. La caída de una piña de buña no es solo una sorpresa, es un verdadero peligro. Por eso en los parques y jardines botánicos donde crecen los pinos buña se suelen colocar señales de advertencia durante la temporada de piñas. Se aconseja a la gente no permanecer debajo de ellas, no porque el árbol vaya a ser agresivo, sino porque la gravedad y el peso pueden crear una combinación peligrosa. Más allá del riesgo, el pino buña posee una historia cultural notable. Las comunidades indígenas australianas se reunían antiguamente para grandes festines centrados en la cosecha de las piñas que contienen semillas comestibles. Es un árbol que ofrecía tanto alimento como peligro, elevándose sobre las reuniones con una fuerza silenciosa. Desde frutos explosivos hasta gigantes que caen, los peligros que presentan los árboles son de todo tipo. Y a veces el riesgo no proviene de la fuerza bruta ni de las toxinas, sino de sueños que se vuelven demasiado extraños. A primera vista, la trompeta del ángel parece sacada de un cuento de hadas. Enormes flores con forma de trompeta cuelgan de las ramas, brillando suavemente en tonos blancos, rosas, amarillos o naranjas. Presente en Sudamérica y cultivada en jardines de todo el mundo, es una planta espectacular. Sin embargo, pocos se dan cuenta del cuidado con el que debe tratarse. La trompeta del ángel contiene poderosos químicos naturales que afectan la mente y el cuerpo de maneras inusuales. A lo largo de la historia, partes de la planta se han utilizado en misteriosas ceremonias tradicionales, siempre manipuladas por quienes comprendían su poder. Hoy en día, los expertos advierten que incluso una exposición casual puede provocar experiencias muy desagradables si alguien no tiene cuidado. No solo las flores tienen poder. Cada parte de la trompeta del ángel contiene estos compuestos. Por eso, los jardines botánicos a veces etiquetan las plantas claramente, aunque parezcan tan atractivas para los visitantes. El peligro no es agresivo, pero se entreteje discretamente en la imponente apariencia de la planta. Curiosamente, la trompeta del ángel también ha dejado huella en la cultura pop. En películas y novelas donde jardines extraños esconden peligros secretos, se utiliza a menudo como inspiración visual. La vista de sus flores colgantes y descomunales puede resultar hermosa e inquietante a la vez. Un símbolo perfecto del arte de doble filo de la naturaleza. Si bien la trompeta del ángel cautiva desde la distancia, de cerca nos recuerda que no todas las cosas bellas están hechas para tocarse. Y la naturaleza aún guarda más sorpresas en árboles que parecen pacíficos, hasta que dejan de serlo. En la remota isla de Socotra, donde el paisaje se asemeja más a un planeta lejano que a la Tierra, se alza una de las maravillas más extrañas de la naturaleza. El drago. Con troncos gruesos y retorcidos y copas que se extienden como sombrillas gigantes, estos árboles parecen sacados de una novela de fantasía. El drago debe su nombre a la resina de color rojo intenso que resuma al cortar la corteza. Los lugareños la llaman sangre de dragón y durante siglos fue apreciada por su uso en medicina, tintes e incluso en rituales antiguos. Verlo de cerca es como adentrarse en otro mundo, un lugar donde las leyendas podrían seguir vivas. A pesar de su apariencia mágica, el drago no es peligroso de tocar como otros de esta lista. De hecho, su historia reside en su supervivencia. Al crecer en condiciones duras y secas, estos árboles se han adaptado a formas extrañas para retener la humedad y proteger sus raíces. Pero la savia, aunque no es dañina de inmediato, posee un extraño poder que fascinó a la gente durante generaciones. Hoy, el drago se yergue como un símbolo viviente de misterio y resiliencia. Con los vientos suaves de Socotra, sus siluetas crean escenas evocadoras, especialmente al atardecer, cuando sus ramas se extienden por el cielo como manos antiguas que buscan algo perdido. Nos recuerdan que los mayores peligros de la naturaleza no siempre se relacionan con el daño directo, sino con la forma en que nos transportan a historias olvidadas. Y mientras el drago juega con la historia y la imaginación, otras plantas adoptan un enfoque mucho más directo, uno que puede dejar una punzada inolvidable. A primera vista, el árbol de la picazón de vaca parece bastante inocente. Se encuentra en regiones tropicales como Australia y partes del Pacífico, con sus hojas de un verde brillante y sus bonitas flores rosas. Pero dentro de sus esponjosas vainas se esconde una sorpresa que pocos querrían descubrir de primera mano. El árbol de la picazón de vaca recibe su inquietante apodo por los finos pelos que se acumulan en sus vainas. Estas diminutas fibras son casi invisibles, pero pueden causar picazón intensa e irritación cutánea si entran en contacto con la piel. Las personas que rozan el árbol o manipulan sus semillas han reportado sensaciones incómodas que duran horas. Lo realmente complicado es que las vainas de las semillas pueden abrirse de forma natural, haciendo que los pelos floten por el aire como una nube inofensiva.
Una persona que simplemente pasee cerca podría entrar en contacto con ellas accidentalmente sin siquiera notarlo al principio. Más tarde la picazón se instala, un poderoso recordatorio de cómo las cosas pequeñas en la naturaleza pueden provocar reacciones descomunales. A pesar de este mecanismo de defensa que provoca picazón, el árbol de la picazón de la vaca desempeña un papel importante en su ecosistema, proporcionando alimento y refugio a la fauna local. Y aunque los humanos necesitan mantener cierta distancia, el árbol en sí mismo es otro ejemplo de cómo la naturaleza defiende sus creaciones con sorprendente creatividad. Después de ver cómo un simple roce puede causar tanta incomodidad, uno podría pensar que mantenerse alejado de los árboles pequeños es la mejor opción. Pero en las selvas tropicales profundas, incluso los gigantes que se alzan sobre ellos pueden representar un peligro inesperado. En las densas selvas tropicales de América Central y del Sur, pocos árboles imponen más respeto que el ceiba. Elevándose sobre el suelo selvático, estos gigantes pueden alcanzar más de 60 metros de altura, con troncos tan anchos que se necesitan varias personas para rodearlo. Son los gobernantes silenciosos del dosel y conllevan sus propios riesgos ocultos. El verdadero peligro del ceiba no reside en el veneno ni en las espinas, sino en su enorme tamaño. En fuertes tormentas o tras largos periodos de lluvia, sus ramas gigantescas pueden romperse y caer sin previo aviso. Una sola rama de un ceiba maduro puede pesar miles de kilogramos y cuando se desploma no deja muchas oportunidades. Las comunidades locales que viven cerca de los ceibas los respetan profundamente. En muchas culturas se los considera sagrados, y a menudo se cree que son el hogar de espíritus o antiguos guardianes. Algunas leyendas antiguas incluso cuentan historias de pueblos enteros que se reúnen bajo su sombra, solo para tratar a los árboles con discreta precaución durante la temporada de tormentas. Además del peligro, el ceiba desempeña un papel vital en la selva tropical. Sus imponentes ramas sustentan ecosistemas enteros. Aves, insectos y mamíferos encuentran refugio en las alturas. Nos recuerda que la fuerza y el peligro suelen ir de la mano en la naturaleza. Desde semillas que pican hasta ramas que se derrumban, la selva tropical demuestra una y otra vez que la supervivencia a menudo implica aprender a leer las silenciosas advertencias que se esconden a nuestro alrededor. En los bosques de Europa, Asia y Norteamérica, el tejo crece con una gracia serena, casi atemporal. Con agujas de color verde oscuro y bayas rojas llamativas, ha sido a menudo un símbolo de inmortalidad y misterio. Pero a pesar de su apariencia serena, el tejo esconde uno de los venenos naturales más poderosos conocidos por el ser humano. Casi todas sus hojas, corteza y semillas contienen compuestos tóxicos. La única excepción es la pulpa suave y roja que rodea sus semillas, que las aves pueden comer sin peligro. Para las personas, sin embargo, el peligro se esconde donde menos se espera. Si alguien triturara o masticara las semillas de la baya, podría sufrir graves problemas de salud. El peligro del tejo es tan sutil que se ha colado en innumerables leyendas e historias de fantasmas. En la antigüedad, los guerreros a veces mojaban flechas en extractos de tejo para inclinar la balanza en la batalla. Incluso hoy los botánicos manejan el árbol con cuidado, respetando su inusual poder químico. Curiosamente, a pesar de su lado oscuro, el tejo ha aportado algo al mundo. Científicos modernos han descubierto que los compuestos del tejo pueden utilizarse en importantes medicinas, lo que demuestra una vez más que el peligro y la curación a menudo van de la mano en la naturaleza. Mientras el tejo se mantiene en silencio con sus riesgos ocultos, algunas plantas prefieren disfrazar sus amenazas con colores brillantes, luciendo deslumbrantes mientras ocultan un tipo diferente de peligro. Si las plantas tuvieran disfraces, el acónito ganaría todas las competiciones. Con flores de color azul intenso, morado o blanco en forma de capuchitas, esta planta parece sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, bajo esa delicada apariencia se esconde un poderoso veneno natural que le ha valido apodos como la reina de los venenos a lo largo de la historia. El acónito prospera en zonas frescas y montañosas y jardines sombríos. Su belleza ha atraído admiradores durante siglos, pero pocos saben lo cuidadoso que hay que ser con él. Toda la planta, especialmente las raíces, contiene compuestos tóxicos. Manipularla sin protección puede causar entumecimiento u hormigueo. Antiguamente, cazadores y guerreros aprovechaban las propiedades del acónito para preparar sus armas con él. En el folclore y la literatura antigua, la planta suele simbolizar la traición o un peligro oculto, una advertencia oculta tras la belleza. Hoy en día, el acónito se sigue cultivando con fines ornamentales, pero viene con instrucciones claras. Mirar, pero no tocar. Su historia nos recuerda cómo las apariencias pueden ser un disfraz perfecto, incluso en la naturaleza. Si el acónito enseña cautela a través de la belleza, otro árbol enseña respeto al proteger silenciosamente algunas de las zonas ribereñas más peligrosas de la Tierra. En los humedales costeros del sudeste asiático y el norte de Australia, un modesto árbol prospera tranquilamente en las aguas turbias. Es el mangle lechoso, y aunque a simple vista pueda parecer un manglar cualquiera, esconde un secreto que pocos querrían descubrir sin estar preparados.
El mangle lechoso produce una savia tan potente que incluso una gota en la piel puede causar ampollas e irritación grave. Su nombre proviene del líquido espeso y blanco que gotea de las ramas rotas o la corteza dañada, una clara señal de que no se debe jugar con este árbol. Las personas que lo manipulan accidentalmente sin protección a menudo se arrepienten poco después. Es más, si la savia toca los ojos, puede provocar problemas de visión temporales. Es por eso que los lugareños que trabajan cerca de los manglares lechosos usan guantes y toman precauciones adicionales, incluso si han crecido rodeados de estos árboles. El riesgo no es ruidoso ni dramático, es lento, silencioso y oculto bajo la tranquila superficie de los humedales. A pesar de sus peligros, el manglares lechoso desempeña un papel fundamental en la protección de las costas de la erosión y el mantenimiento de ecosistemas delicados. Cangrejos, peces e innumerables especies de aves dependen de estos bosques para sobrevivir. Al igual que muchos otros en este video, el manglares lechoso nos recuerda que las partes más peligrosas de la naturaleza a menudo permanecen silenciosas, esperando, desapercibidas, hasta que alguien cruza una línea invisible. En las regiones tropicales de todo el mundo, el árbol de jatropha crece sin mayor dificultad, integrándose en caminos, jardines y campos abiertos. Sus hojas de color verde brillante y sus racimos de pequeñas flores no parecen inusuales a primera vista. Sin embargo, sus semillas esconden un peligro tan poderoso que lo convierten en una de las plantas más tóxicas de la naturaleza. Las semillas del árbol de jatropha contienen compuestos naturales altamente tóxicos si se ingieren. Un solo puñado, si se ingiere por error, puede causar graves problemas de salud. En lugares donde la jatropha crece libremente, los lugareños saben desde hace tiempo que advierten a los niños y viajeros que no toquen sus frutos, por inofensivos que parezcan. Curiosamente, partes del árbol de jatropha se han utilizado para producir biocombustible, lo que demuestra una vez más cómo las características más mortíferas de una planta también pueden ofrecer usos sorprendentes cuando se manejan con cuidado. Los agricultores a veces la cultivan como cerca viva, tanto por su resistencia como porque muy pocos animales se atreven a mordisquear sus hojas. La jatropha es un recordatorio final. La belleza en el mundo vegetal a menudo conlleva costos ocultos. Los árboles y plantas que hemos explorado muestran que el peligro no siempre viene con señales de advertencia o amenazas estruendosas. A veces se esconde detrás de flores, semillas y hojas verdes silenciosas, esperando a quienes no saben cuándo mantener la distancia. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué árbol te sorprendió más. Para más información útil, mira otros videos.